Soy Conchita Villar, decana del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña, y quiero darles la bienvenida a esta ágora, que como dice su nombre es un espacio abierto, en este caso de conocimiento y debate. Y ya llevamos, con lo que va de pandemia, bastantes webinars dentro de la ágora del Colegio de Ingenieros Agrónomos, y precisamente del tema agua ya es la segunda. Y en este caso, la de hoy, también es un poco en motivo de que el día 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Quiero agradecer al equipo del colegio por organizar estas webinars y concretamente en la de hoy a Ignasi Servià por ser el instigador de esta jornada, el organizador, y también será el moderador y también participará. Me gustaría decir unas palabras de Ignasi, ya que al resto de ponentes los presentará él. Yo sí que me gustaría hablar de Ignasi. Ignasi es ingeniero agrónomo, máster en gestión del medio ambiente y MBA. Es una persona con mucha experiencia en proyectos de regadíos, ha participado en proyectos de modernización del canal de Urgell o del canal Segarra-Garrigues. También tiene una importante actividad en las redes sociales, que es el tema de hoy, ¿no? El tema de cómo mejorar la comunicación en el sector del regadío. Él ha ganado algunos premios, el mejor tuitero y agua del año 2015 y el año 2016, y el mejor influencer en el año 2017. Aparte, Ignasi es el secretario de la Comisión del Agua. En el colegio tenemos una Comisión del Agua, la cual quiero públicamente felicitar porque es una comisión muy activa y muy comprometida con el colegio, y esto es muy importante para nosotros. También agradecer, aunque los presentará Ignasi, no quiero dejar de nombrar a Alejandro Maceira, a Victoria Fernández y a Julio Berbel, agradecer su disponibilidad para participar en esta sesión. Y, por supuesto, al resto de participantes. Aunque ahora hay pocos participantes conectados porque nos cuesta a todos ser puntuales, esta mañana me han comunicado que teníamos más de 100 inscritos de todo el territorio español, incluso de Argentina. Las cosas malas a veces traen cosas buenas, y el hecho del confinamiento nos ha hecho dar cuenta que podemos hacer muchas sesiones telemáticas de carácter virtual, y esto acerca geográficamente a la gente. Quizás hubiera sido más difícil acceder a los ponentes y a muchos de los asistentes. Por mi parte, nada más, y desearos que sea un éxito esta jornada, y de nuevo, muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. La idea de organizar esta ágora partió de una reunión de la Comisión del Agua celebrada a finales de diciembre. Cada año se organizan actos para celebrar el Día Mundial del Agua. Muchos están relacionados con el agua urbana, pero muy pocos relacionados con los regadíos. Este año Naciones Unidas ha lanzado la campaña con el lema Water to Me para recoger las ideas de lo que representa el agua para cada uno de nosotros. También identificamos que la comunicación en temas relacionados con los regadíos debe continuar mejorando, en especial ahora que nos encontramos únicamente con la celebración de eventos virtuales. Esta ágora está pensada para todas aquellas personas que tienen que ver con el sector del regadío, ingenieros agrónomos, otras titulaciones que ayudan al sector, comunidades de regantes, regantes de base, empresas de material de riego y de servicios relacionados. Muchas gracias a todas las personas que han ayudado a compartir en redes la celebración de este webinar. Os invito a estar activos especialmente hoy con los dos hashtags. Bueno, Victoria ha añadido también el tema de modernización, pero Water to Me, que es el que propone Naciones Unidas, y el específico de este ágora, Comunica Regadío. Al final del día veremos cuántas impresiones hemos acumulado. Y sin más, pasaríamos a presentar al primer ponente. Alejandro Maceira es licenciado y máster en Administración y Dirección de Empresas. Trabajó en Adantia como responsable de la implementación de la Directiva Marco del Agua y posteriormente en AIESA como responsable de estudios de planificación hidrológica. Desde 2008 es director de IAGUA y desde 2019 director de Smart Water Magazine. Es una de las personas que más participan en jornadas relacionadas con el sector del agua y del regadío. El pasado mes de febrero fue el encargado de conducir el acto
de presentación del libro de externalidades positivas del regadío. Alejandro realizará la presentación, la comunicación del sector del agua y del regadío. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Ignasi. Buenas tardes a todos. La verdad es que es para mí un honor, un placer. Agradezco al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Cataluña esta invitación y especialmente, por supuesto, a Ignasi, que ha estado muy involucrado en la organización de este evento y, como decía, pues para mí es un honor estar aquí. Si os parece, paso a compartir mi breve presentación. Bueno, pues como decía, me ha tocado en primer lugar. La verdad es que, bueno, teniendo a los acompañantes que tengo en el panel, a Julio, a Victoria, a Ignasi, pues bueno, la verdad es que es una responsabilidad absoluta hablar de regadío, pero bueno, voy a intentar dar mi punto de vista sobre este tema, el tema de la comunicación. Y bueno, a través de la visión que tenemos en IAGUA, de cómo ha evolucionado en los últimos años, pues voy a intentar transmitir nuestra opinión de hacia dónde tiene que dirigirse el futuro de la comunicación en regadío. Si me permitís, para empezar, para contextualizar, bueno, decíamos antes, me consta que hay mucha gente conectada, mayoría seguro de expertos en regadío, pero también de otros ámbitos, de fuera de España también. Bueno, me gustaría dar algunos datos, que estoy seguro que después Victoria y Julio pondrán más precisión sobre ellos, pero para contextualizar, me gustaría dar algunos datos que sitúen la importancia del regadío en nuestra sociedad, en nuestra economía y, por supuesto, también en materia de comunicación. La agricultura, obviamente, es la principal fuente de alimentación para 7.300 millones de personas a lo largo y ancho del planeta y es un sector estratégico para nuestra economía, interviniendo nada más y nada menos que en la generación del 15% del Producto Interior Bruto. España, de hecho, es el país con más superficie regada de la Unión Europea, con más de 3,7 millones de hectáreas, lo cual supone un 22% de la superficie cultivada, pero, y esto es muy relevante, supone también un 67% de la producción vegetal. Es un dato que muestra la alta productividad y la rentabilidad de estas extensiones que se encuentran en regadío. Por supuesto, en el uso del agua, el sector agrícola es el más intensivo, podríamos decir. 15.000 hectómetros cúbicos se destinan anualmente a la agricultura española. Es verdad que es una cantidad que se ha venido reduciendo en las últimas décadas, sobre todo por la modernización de las explotaciones y las mejores prácticas en general en el uso del agua. Esta actividad permite a España equilibrar su balanza comercial. Es una de las actividades con un balance exportador más positivo, por ejemplo, hacia la Unión Europea, con ventas superiores a los 50.000 millones de euros. Y esta economía permite mejorar, obviamente, la calidad de vida de zonas rurales, de agricultores, y también, y estoy seguro que Julio nos hablará de esas externalidades, fijar población en el medio rural. Me gustaría destacar que hablamos de un riego, un regadío moderno, con más del 50% de la superficie con riego localizado y una referencia mundial. Aquí vienen misiones comerciales todos los años de distintas latitudes a ver cómo es posible que se haga lo que se hace con el agua que hay. Esto es porque, como decía, pues hay tecnología, hay conocimiento, hay profesionales y estamos hablando de un regadío, como muestra esta foto, controlado en buena parte a través del teléfono móvil. Por cierto, aprovecho para mencionar, todas las fotos son de nuestro fotógrafo Pablo González Cebrián para distintos reportajes que hemos hecho en IAGUA. También es un sector que enfrenta actualmente diversas incertidumbres. Una de ellas, que no afecta solo al regadío, sino a
toda la economía, toda nuestra sociedad, el medio ambiente, es la del cambio climático. Habitualmente se habla en términos negativos de la relación entre regadío y cambio climático, pero es verdad también que hay externalidades positivas. Lo veíamos recientemente en esa presentación del libro que mencionaba Ignasi, actividades como son la de actuar como sumidero de CO2 o la reducción de la desertización. También estamos asistiendo al debate de la España vaciada, de cómo fijar esa población en zonas rurales, etcétera, un tema en el que mantener y cuidar las superficies de regadío es fundamental. Bueno, una vez visto, digamos, este panorama, me gustaría enlazarlo con lo que yo creo que es la comunicación que se hace en regadío, y especialmente con lo que hace un tiempo era la falta de comunicación por parte del sector. Esta falta de comunicación ha derivado de una falta de conocimiento por parte de la sociedad, de gran parte de la sociedad, que piensa, por lo que le llega sobre todo de medios generalistas, o lo que le ha llegado en las últimas décadas, que piensa que el regadío es sinónimo de desperdicio de agua. Si hacemos una encuesta, nosotros tratamos con distintos públicos en IAGUA, y estoy casi convencido de que una de las actividades, hablo del público generalista, por supuesto, uno de los usos del agua que tiene peor prensa es el del regadío, el de la agricultura. Bajo mi punto de vista, y como hemos visto en las diapositivas previas, esta es una imagen distorsionada en muchas ocasiones de forma interesada, porque bueno, hay otros intereses y otros fines, y muchas veces conviene trasladar esta imagen del regadío. Incluso muchas veces se ha caído directamente en las fake news, no solo por parte de medios, sino también por parte de la parte política, digamos, ¿no? que han utilizado al regadío como pim pam pum, con declaraciones extemporáneas, y yo creo que no se corresponden con la realidad. Pero bueno, la buena noticia es que esta situación se puede cambiar, y de hecho soy de los convencidos de que ya ha empezado a cambiar hace algunos años, y que estamos, yo creo, en la senda correcta para que la opinión pública perciba el regadío tal y como es, evidentemente con sus deberes por hacer, con sus mejoras que tiene que implementar en muchos ámbitos, pero también como un sector que aporta a la sociedad, a la economía y al bienestar general de la población, por supuesto. Para, digamos, daros esa visión a través de IAGUA, pues primero os doy unos breves datos sobre la plataforma. IAGUA es líder mundial para los profesionales del sector del agua. Es líder mundial no porque lo diga yo, sino porque el año pasado nos visitaron 8,5 millones de usuarios de todo el mundo, más o menos un 40% de España, un 60% de América Latina. Tenemos también 400.000 seguidores en redes sociales y más de 30.000 suscriptores por correo electrónico y más de 30.000 usuarios en la web. Os digo todo esto porque el sector del agua a veces se queja de que no salimos mucho en los medios, no tenemos repercusión. Bueno, yo creo que estos datos son una muestra de que interesa y mucho, y cada vez más. Y dentro de IAGUA, en los últimos, yo diría que 5 o 6 años, pues hemos vivido un auténtico boom de los contenidos relacionados con el regadío. Esto es un listado de los contenidos publicados en la web durante los últimos 5 años, y está clasificado por temáticas. Tenemos muchas más temáticas que estas, pero bueno, estas 8 son las que más contenidos han generado. Y podéis ver que el ámbito del regadío es el segundo, por encima de cambio climático, de calidad del agua, de saneamiento y depuración, de investigación. O sea, se genera muchísimo contenido sobre regadío, como veremos después, de todos los ámbitos, tanto la parte más técnica como la investigación, como la planificación hidrológica, como la legislación, etcétera. Y despierta mucho interés, y ahí podéis ver que ha generado casi 2 millones de páginas vistas en este tiempo, también por encima de la mayoría de categorías. Podéis ver a la derecha de todo, cada contenido de esos que se han generado, de media, ha tenido 900 visualizaciones.
son datos que muestran, como os decía, que hablar de regadío interesa e interesa cada vez más. Me gustaría destacar también que esta comunicación en IAGUA se ha hecho en términos generales en positivo. Aquí tenemos es una captura de los contenidos más vistos en el último año, por ejemplo, y bueno, podéis ver, por un lado, una empresa tecnológica, Hidroconta, que es un reportaje sobre precisamente toda la tecnología que ellos aplican para mejorar la eficiencia en las parcelas, para controlar el agua que se gasta, etcétera. Tenemos otro reportaje de otra compañía que es Samal Water Solutions, que se centra en la reutilización como una solución muy oportuna en muchos ámbitos, no solo en España, sino en todo el mundo, para poder regar con seguridad hídrica, ¿no? Con lo que tantas veces se reclama desde los regantes, tener ese agua siempre asegurada. Y por último, una entrevista a una regante que hicimos el año pasado, además en plena pandemia, un poco analizando el papel del regadío como sector esencial y que también tuvo un gran éxito entre nuestra audiencia, ¿no? Son, como os decía, ejemplos de comunicación en positivo que yo creo que cada vez se están imponiendo con más fuerza. Además de esta parte de la comunicación un poco más realizada a través de administraciones, de empresa privada, etcétera, otro fenómeno que hemos vivido en los últimos años es el boom de los bloggers. Los bloggers, al final, son profesionales con trayectoria, a los que conoce mucha gente, que saben bastante y que además añaden esa capacidad de comunicar y ese esfuerzo también, porque esto tiene un esfuerzo detrás y como os decía, en los últimos años pues hemos vivido un auténtico boom. Entre ellos, entre los que tenemos en IAGUA, me gustaría destacar a Miguel Ángel Monge, que seguro que muchos de vosotros conoceréis, y que es una persona, como podéis ver aquí, que ha escrito 82 artículos para IAGUA, que han sumado prácticamente 2 millones de páginas vistas, lo cual es una auténtica barbaridad. Teniendo en cuenta además las temáticas que podéis ver, que son en general muy técnicas, con lo cual, bueno, pues es otro ejemplo de a dónde puede llegar esa comunicación sobre el regadío. Otro de los profesionales que yo me gustaría destacar es Mariano Soto, profesor de la Universidad de Cartagena, bien conocido también por toda la comunidad del regadío, y que él, bueno, dedica un poco más sus contenidos a temas de legislación, de planificación, también la parte, digamos, de disponibilidad de agua, tanto en reutilización, trasvases, etcétera. Pero bueno, son contenidos también que han alcanzado gran éxito entre nuestra comunidad. Y el último ejemplo, pero por supuesto no menos importante, es el de nuestro compañero amigo Ignasi, que yo creo que es un poco el líder, el gurú, la voz de todo lo que es la comunicación y la colaboración en materia de regadío. Ignasi es muy prolífico, más de 200 artículos desde que empezó en los blogs de IAGUA, con gran éxito también de audiencia y sobre todo gran éxito a la hora de crear comunidad. Creo que Ignasi es el mejor ejemplo del win-win, como le gusta decir a él, y de que estableciendo esos lazos, pues bueno, al final todos progresamos, todos ganamos y todos nos ayudamos. A raíz de todo este boom, este interés que hemos, desde luego, constatado de nuestra audiencia, en los 2 últimos años hemos hecho 2 especiales de nuestra revista, de IAGUA Magazine, que la verdad es que han sido muy exitosos, muy bien recibidos por todo el sector y bueno, pues los tenéis a vuestra disposición en la web, son más de 150 páginas de entrevistas, reportajes, artículos de opinión, hemos contado con grandes expertos y hemos hecho radiografías, como os decía, en positivo, de lo que es actualmente el regadío. También os quería decir que, bueno, este seminario de hoy es un ejemplo, pero yo creo que ha habido también un auténtico auge de eventos relacionados con el regadío en los últimos meses, especialmente en la parte digital a raíz de la pandemia, por supuesto. Aquí tenéis algunos ejemplos de los que hemos hecho en IAGUA, también físicos, con alguna presentación de esas revistas que os decía. Pero bueno, quería
insistir en que estos eventos han tenido grandísimas cifras de audiencia. Por ejemplo, el libro que ha coordinado Julio, Externalidades del Regadío, con más de 300 asistentes en directo a ese evento que tuvo lugar el 3 de febrero y que muestran, como os decía, el gran interés de la opinión pública por este tema. Para finalizar, y aquí si me permitís un poquito el autobombo, me gustaría decir que como hemos visto que hay tanto interés, que hay, digamos, mucha disposición a que el público general conozca lo que es el regadío hoy en día, y hay también mucho interés en que el regadío continúe avanzando en la modernización, en la digitalización, en el cuidado del medio ambiente. De cara al próximo mes de junio vamos a organizar, lo vamos a anunciar en las próximas semanas, un evento precisamente dedicado a transmitir este mensaje de que hay un nuevo regadío, que es un regadío respetuoso con el medio ambiente, que ayuda a la economía, que ayuda a la población, que puede crear una mejor economía también. Y, por supuesto, os invito, como os decía, a asistir a este evento. Lo promocionaremos en los próximos meses y esperamos que sea un éxito. Y para finalizar, me despido con una de las frases que dije en este libro que presentamos el pasado mes de febrero y que yo creo que debería guiar lo que es la comunicación sobre regadío en esta próxima década. Está claro que estamos en un punto de inflexión, en una crisis difícil para nuestra economía, para nuestra sociedad, pero también en un momento de reinventarnos y en el que sectores como el regadío no solo tienen que demostrar que son esenciales, que lo hacen en el día a día, sino que tienen que hacer ese esfuerzo de comunicarlo para que tanto los ciudadanos como los tomadores de decisiones lo tengan presente en sus políticas. Por mi parte, nada más, agradecer nuevamente la invitación del colegio y, por supuesto, en el turno de preguntas espero seguir dialogando con vosotros. Muchas gracias, Alejandro. Ahora pasaríamos a la presentación de Victoria Fernández Salinero. Es doctoranda y licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y licenciada en Sociología, especialista en gestión de redes sociales en la empresa especialista en protocolo, organización de eventos y comunicación corporativa, y actualmente ocupa el puesto de responsable de redes sociales y relaciones con las comunidades de regantes en la SEIASA. Entró a formar parte del equipo de la SEIASA en 2014, ocupando diferentes puestos siempre vinculados a la presidencia de la sociedad, como jefa del área de promoción y desarrollo y subdirectora de explotación. Comenzó su desarrollo profesional relacionado con el agro, siendo responsable autonómica de desarrollo rural en una organización agraria de ámbito nacional. Ha colaborado como profesora colaboradora en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Fundación Universitaria Ortega y Gasset. Victoria realizará la ponencia La experiencia de la SEIASA en la comunicación de la modernización de regadíos. Muchas gracias, Victoria, y cuando quieras. Muchísimas gracias a todos, especialmente al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Cataluña. Gracias a Conchita antes por tu presentación, gracias a Ignasi por haber contactado con nosotros, con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, a la que ahora tengo el honor de estar representando, y gracias por supuesto a Julio y a Alejandro, porque me siento como una hormiguita y además justo como yo salgo en pantalla ahora mismo, según yo me veo, entre medias de vosotros dos, ¿no? Ignasi, el gran influencer, Alejandro, que mueve el agua, y por supuesto Julio, que te lo he dicho esta mañana, tu aportación con el libro Externalidades positivas del regadío es de darte las gracias por tus aportaciones. Yo tengo una presentación quizá algo diferente a lo que la gente se pudiera esperar en esta webinar, pero la pregunta que en su momento me hizo Ignasi, voy a empezar a poner ya alguna pantallita que otra, no sé si lo estáis viendo. Espero que sí, porque hoy llevamos un día un poco complicado, ¿vale? En cualquier caso, primero os voy a ir contando de palabra porque si no al final se nos va a ir. A ver, la idea de Ignasi con el título de la presentación, que es la experiencia de la comunicación de SEIASA en la modernización de regadíos,
pues inicialmente yo me hice 2 preguntas. Voy a compartiros la pantalla, ahora sí que sí, y vamos a empezar a ver, aquí está, perfecto. Muchas gracias. Ahí seguimos, perfecto. ¿Qué es Seyasa y qué es importante para Seyasa? Esos son los 2 mensajes iniciales que desde que empezamos a movernos en las redes nos hicimos, ¿no?, en la sociedad. Bueno, pues creo que he estado viendo las personas que estáis asistiendo a esta webinar y la mayor parte de ellas, seguro que todos nos conocéis. Seyasa empezó en el año 2002, cuando aún no había ni smartphone, no había nube, las únicas nubes que conocíamos en el campo eran las que traían el agua, no podíamos almacenar nada más que en las disqueteras, en los discos de 3/4 aproximadamente, y en ese momento, bueno, pues nace Seyasa. Seyasa nace en el año 2000 como la herramienta, la sociedad estatal del Ministerio de Agricultura para poner en marcha todas las obras de modernización de regadíos en el territorio nacional. Cifras que seguro que ya nos habéis escuchado muchísimas veces, aunque cada mes vamos aumentando. Bueno, pues hemos finalizado 286 actuaciones, hemos modernizado más de 550.000 hectáreas y, por supuesto, hemos hecho una inversión. El Ministerio, el Gobierno de España ha invertido 1,9 millones de euros en todo esto. Entonces, dentro de esa pregunta, ¿qué es Seyasa y qué es importante para Seyasa? Evidentemente, no es importante para Seyasa ni el dinero, ni las hectáreas modernizadas, ni siquiera bueno, pues, todas las actuaciones que se hayan realizado como empresa estatal. Lo importante para Seyasa son las personas y las familias que viven en el mundo rural. Entonces, ¿qué queremos transmitir qué mensaje, qué comunicación queremos hacer? Pues que nosotros trabajamos para las personas que viven en el medio rural, que mantienen nuestros pueblos y que, por supuesto, dan vida a todo lo que significa el mantenimiento del mundo rural, que además lo hacía referencia Alejandro en su ponencia, al mantenimiento del medio ambiente y, en definitiva, al mantenimiento de lo que es el soporte de un país, ¿no? Nosotros, con estas cifras que os he comentado antes, la traducción es que en eso importante hemos beneficiado a más de 196.000 familias, que no es una persona, son familias que están directa o indirectamente relacionadas con el sector agroalimentario o con el mundo rural. Después de pensar y mucho pensar qué es Seyasa, los regantes, queríamos decir que lo importante para nosotros al final es cumplir nuestros compromisos, los compromisos que tenemos con las comunidades de regantes, con las personas, con FENACORE, con todos los que integran, protegen y modernizan la agricultura. Llegamos al año 2021, como veis aquí, y se me está yendo de las manos, como se suele decir. Vale. En el año 2001, de repente nos encontramos pues que todos tenemos smartphones, todos trabajamos en la nube y todo esto ha significado que la modernización del regadío, que además hemos puesto a España en el segundo lugar a nivel mundial, y eso lo sabéis todos los que estáis participando como número 1 o después de Israel, somos el siguiente país más generador de tecnología y que invierte en tecnología en la agricultura de regadío. No en balde, en el Fondo de Recuperación, Resiliencia y Transformación de Europa, el Gobierno de España, el Ministerio de Agricultura ha decidido, y es una cifra muy importante, destinar 563 millones de euros a continuar con la modernización de regadío, esa modernización que va a significar el segundo impulso de la modernización que se inició en el año 2000 cuando Seyasa empezó con su andadura en la modernización, ¿verdad? Que es importante para nosotros. Nos hemos dado cuenta, y decía Alejandro algo muy importante, y es que la pandemia, es verdad que todos ahora parece que controlamos las redes, controlamos hacer webinars, Zoom, todas las plataformas que existen, pero sí que nos hemos dado cuenta de una cosa, y es que las comunidades de regantes tienen pues una tecnología súper avanzada en el regadío, protegemos el medio ambiente, hacemos
todo lo que haya que hacer y sin embargo hemos encontrado el fallo justo en el año 2021. Falta la digitalización de todas las comunidades de regantes en todos los sentidos, no solamente en la gestión integral del riego, sino en todo lo que significa que las comunidades no solamente formen parte de la comunidad del agua, sino en la comunidad de las redes, en la comunidad de las redes, ahí las queremos, ¿no? En 2021 nosotros queremos seguir comunicando, queremos seguir uniendo gente a nuestro proyecto, este proyecto que es nacional y es el de la modernización, ese es nuestro mensaje y porque además el sector agroalimentario nos ha demostrado, voy a continuar con mi presentación que estaba muy chula, el sector de la agricultura de regadío, insisto, ha demostrado dos cosas. Una, que nos ha mantenido durante la pandemia nuestros frigoríficos llenos, con productos de calidad, donde la seguridad alimentaria ha sido fundamental para todos los que hemos estado encerrados en casa. Y además queremos seguir con el leitmotiv del Ministerio de Agricultura, que por supuesto es nuestro como sociedad estatal, y es seguir haciendo agricultura de regadío, porque el regadío está demostrado que es 6 veces más en términos de productividad, 4 veces más en términos de riqueza y 3 veces más en términos de empleo. La agricultura de regadío hemos podido comprobar, cualquiera que haya seguido las noticias, que no ha sido en la que ha sufrido caída en el empleo durante la pandemia. Todo esto va unido a la imagen que estáis viendo ahora, que es la protección del medio ambiente. La modernización de regadíos, si tiene una cosa fundamental, no solamente es ayudar a las familias y beneficiar a nuestras familias del medio rural, sino proteger el medio ambiente. Tenemos una modernización de regadíos excelente, tenemos una tecnología excelente, tenemos una agricultura de precisión excelente. Eso es precisamente lo que desde SEIASA queremos comunicar y por eso en el año 2017 empezamos a movernos en las redes. Fue el momento, y no antes, y quizá tampoco después, fue el momento en el que la dirección de la sociedad decidió que era el momento de lanzarnos a ese mundo de las redes sociales. Empezamos con lo que estáis viendo en pantalla, que eran los cursos de formación que impartimos y jornadas técnicas a través del canal de YouTube. Nos podéis encontrar, por supuesto, en YouTube. Yo os pediría a todos los que estáis siguiéndonos que os suscribierais de manera que lleguemos a ser muchos y podamos tener nuestro canal y ya sabéis, todo lo que va después, sobre todo los que sois expertos en comunicación 100%. Sí que me gustaría trasladaros que la experiencia de las jornadas que comenzaron pues retransmitiendo algo muy sencillo como unas jornadas que tenemos de convivencia entre las comunidades de regantes de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, todo el arco mediterráneo, que las celebramos en Valencia todos los años y a partir de ahí es cuando nosotros nos lanzamos a las redes. Ha habido gente que nos dice que, bueno, que no tenemos un gran número de seguidores, por ejemplo, en Twitter, que es una cuenta bastante, o es una red bastante asequible para todo el mundo, pero nosotros nos hemos dado cuenta y hemos detectado que las comunidades de regantes no han llegado a ese nivel. Están más preocupados de su campo y de su tecnificación que de estar metidos en las redes, ¿no? Entonces, por eso precisamente es uno de los ejemplos y de los objetivos que tiene a partir del 2021 el plan que os comentaba antes de los 563 millones de euros destinados para la modernización, que supone más del 53,5% de todo el presupuesto del Ministerio del Fondo, para, entre otras cosas, aparte de la modernización, digitalizar el medio rural. Es importante poder llegar con el 4G, ya no pido el 5G, con el 4G al mundo rural y, por supuestísimo, que las comunidades se animen. Tenemos ejemplos como tú decías antes, Alejandro, colaboran en IAGUA Mariano Soto. Mariano Soto es otro gerente de la comunidad de regantes del campo de Cartagena, súper activo en redes, pero esperamos que muchas de las comunidades que hoy nos están viendo se hagan su cuentita y aunque sea uno a uno, vayamos todos sumando y pudiendo comunicar con esos hashtags que tenemos de esta webinar, ¿no? Que es Comunica Regadío, Water to Me, como decía Ignasi, por el Día Mundial del Agua y, por supuesto,
modernización de regadíos. Eso es fundamental. Si no modernizamos el regadío no vamos a tener todo lo que vamos a continuar. Bien, es mi obligación deciros, y ya de verdad que con esto voy a terminar, dejadme que se me ha ido ahí, que nos sigáis. Si no nos seguís no podemos seguir comunicando. Seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, seguidnos en nuestra página web y por supuesto seguidnos también en Instagram. Somos poco a poco, pero es una comunidad, la de la modernización, la de las comunidades de regantes que nos van siguiendo y que vamos ahí hablando de cosas, intercambiando experiencias, pues la verdad muy interesante. No me queda nada más que deciros que si nos seguís, lo que sale ahora al final, seremos muchos más comunicando sobre la tecnología aplicada a la agricultura de regadío, sobre el regadío, sobre el ahorro de agua y sobre lo que es la agricultura del futuro. Si no tenemos una agricultura moderna, no tenemos un mundo rural que se mueva en las redes y que cuente qué es lo que se hace, esa gente joven que se incorpora a la actividad agraria, pues al final terminaremos siendo muy endógenos, nos daremos muchas palmas entre nosotros, pero no, lo importante es llegar a cuanta más gente mejor. Muchísimas gracias. Esta imagen que sale aquí es de una de las obras de modernización de regadíos donde hace ya algún tiempo que acabó, es en la comunidad de regantes de Massalcoreig. Toda la modernización, que ya sabéis que hace Sellasa siempre se mete la energía, el ahorro de energía y el uso de las energías renovables sobre todo. Y por último, dar las gracias al colegio, a Ignasi, a todos los que estáis participando y simplemente seguidnos. Nos podéis seguir en cualquiera de nuestras cuentas, es mi obligación pedirlo y es mi obligación daros las gracias por habernos hecho poner un poquito más allá lo que es Sellasa y el trabajo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. De verdad, muchas gracias porque normalmente se comunica, pero no se ve la persona que está detrás comunicando, ¿no? Y ahora pasaríamos a la ponencia de Julio Berbel. Julio es catedrático de la Universidad de Córdoba, doctor en ingeniero agrónomo y máster Agricultural Economics. Actualmente es director del Departamento de Economía Agraria en la Universidad de Córdoba y responsable del grupo de investigación UIAR. Al terminar la carrera trabajó un tiempo en el sector de invernaderos de Almería y después estuvo en Israel y México, siempre contando temas de agricultura de regadío. Su actividad académica se ha centrado en la economía ambiental y la política de aguas, siendo consultor de la Comisión Europea y varias administraciones españolas para la implementación de la Directiva Marco de Agua y de los planes hidrológicos de cuenca. Ha intentado conciliar la producción científica de calidad, con más de 100 artículos en revistas de primer nivel, con una labor de transferencia hacia agentes públicos y privados del sector. Ha recibido el Premio Galileo de Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba por su trayectoria de transferencia de resultados de investigación. Y finalmente explicar que ha sido el coordinador del libro Externalidades positivas del regadío, publicado en 2020 por FENACORE, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, y que se presentó el pasado mes de febrero. Julio nos presentará como coordinador de esta publicación las externalidades del regadío. Cuando quieras, Julio, muchas gracias. Gracias y me da un poco de apuro tanta historia. Ya soy mayor, ya empiezo a tener mucho currículum. Voy para allá. Esto lo pongo en modo estamos todos viéndolo, ¿no? Sí, Julio. Bien. Antes de empezar, porque enseguida voy a entrar con el libro y tal, yo quería reflexionar un tema que me ocupa ahora mismo. Vamos, es una cosa que estoy empezando a hacer ahora mismo. Esto es lo que la Comisión Europea y nuestro gobierno, que forma parte de la toma de decisiones en Europa, se ha planteado para el 2030. Es lo que se conoce como la estrategia de Farm to Fork, ¿no? de la granja al tenedor, ¿no? Reducir el uso de pesticidas al 50% en 10 años. Bueno, 10 no, ya quedan 9, ¿no? Pero en fin, 50%. Es difícil, pero todavía incluso eso con mucho know-how es casi posible. Pero que el fertilizante se reduzca por un 20%, lo veo más complicado incluso. O sea, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, y que la tierra se reduzca un 10% en Europa. Esto es lo que el USDA, el servicio americano, dice que va a ocurrir. La producción en Europa se va a reducir un 7%, los precios suben un 17%, la renta de los agricultores baja un 16% y las familias europeas
cada europeo va a gastar 650 dólares al año más en comida. Exportaremos menos, importaremos más, con lo cual en el fondo Europa lo que no produzcamos aquí vamos a obligar a que lo produzca otro en otro sitio. Será en Argentina, será en Brasil o será en donde sea. Pero independientemente de este tema, voy a lo de arriba, es decir, realmente creo que cada vez más la toma de decisiones está siendo, y la opinión pública, lo que se me ha ocurrido llamarle agronegacionista. O sea, que creo que piensan que los fertilizantes se usan porque sí, porque son baratos, el agua se usa porque no hay nada mejor que hacer y que bueno, hay que reducir el agua, reducir que no tiene impacto. Bueno, pues bueno, a mí esto es un informe del USDA. Si llevan razón, se me ponen los pelos de punta, ¿no? O sea, porque además 150 euros a la gente rica de Alemania, a lo mejor, hombre, le duele, ¿no? Pero hay gente que 150 euros al año lo va a notar mucho. Esto, bueno, ya entro con mis externalidades positivas, es decir, pero esa idea luego, si queréis, volvemos. El agronegacionismo, ¿no? El urbanismo, el urbanita, la toma de decisiones por gente que, yo no sé si llamarle ecotecno-optimista o no sé cómo llamarles, sinceramente. Mirar esto, bueno, quizá lo conocéis poco, pero hay un trabajo muy interesante, pero además ya tiene 15 años, ¿no? De Sayadi, ahí tenéis la referencia, ¿no? Que analizan en la Alpujarra cuál es el valor que la Alpujarra tiene mucho turismo, la Alpujarra es el sur de Granada, por eso creo que incluso tenemos algún seguidor de Colombia y de Argentina, el sur de Sierra Nevada, o sea, Sierra Nevada, la parte sur es muy seca, y bueno, este es el paisaje de Sierra Nevada, el que veis en la parte superior. ¿Y esta zona verde qué es? Bueno, esto es una estructura muy curiosa, viene de hace 1000 años, 2500 años, de acequias que riegan y que producen un pasto en altura, un aumento de la biodiversidad. Ahí se ve la acequia también en otro lado, en lo que de otra forma sería un desierto rabioso, o sea, porque esto no son los prados alpinos de Suiza, no, lo que hay aquí es un desierto, con precipitaciones de 200 milímetros y temperaturas de helada, ¿no? Pero cuando uno mete agua, pues este desierto se convierte en este paisaje o en ese otro, que las terrazas, esto no es China, esto también es del sur de Granada, esto en concreto es Almería, ¿no? Y entonces cuando le preguntas a la gente qué es lo que valora, pues la gente te dice que lo que más valora es el regadío en este paisaje, ¿no? Después el secano, después la tierra virgen y después el terreno abandonado, que evidentemente un terreno abandonado siempre tiene un deterioro. Es decir, que esa urbanita que está muy en contra del riego, cuando luego llega a un paisaje de un clima como el nuestro, pues bueno, pues dice, oye, pues qué bonito está esto verde, ¿no? Sinceramente, uno de los temas, bueno, luego veremos, uno de los temas que no he conseguido encontrar porque no hemos trabajado, porque parte de la culpa de la mala imagen la tenemos que tener todos los profesionales que hay alrededor, no hay buenos trabajos sobre el aumento de la biodiversidad que genera este paisaje tipo mosaico, ¿no? Evidentemente esto es muy natural, lo que veis en la fotografía superior, pero la cantidad de vida que aguanta aquí, bueno, pues es la que hay, ¿no? Vamos, de hecho, la cabra montés en la zona alta de Sierra Nevada no creo que pudiera vivir si no existieran estos prados de montaña artificiales. Bueno, voy porque si no me voy con un solo caso, pero es para un caso muy llamativo, ¿no? Otro caso, la captura de CO2. Esto está también tomado una publicación donde en concreto, como estáis en la zona, lo organiza el Colegio de Cataluña, que no lo he dicho, pero muchas gracias por invitarme, pues he cogido un caso de Aragón, ¿no? Y siguiendo la normativa ISO 14000, que dice cómo se hace la contabilidad de CO2 en un sistema, pues llegan a la conclusión de que la fruticultura de Aragón, no de Cataluña, sino de Aragón, quiero decir que es todavía menos importante que la de Cataluña, que tiene más superficie, la de Aragón tiene menos superficie en hectáreas, pues es capaz de capturar 660.000 toneladas netas, es decir, teniendo en cuenta, descontando el consumo de fertilizantes, etcétera, ¿no? Hombre, yo no sé, esto a lo mejor hay que hacerlo más fino, pero esto realmente se aplica a la normativa ISO, o sea que esto es totalmente estándar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no se sabe tampoco, ni se sabe vender, ni se sabe por la población. Esto es una de las cosas que pueden encontrar en ese libro, que se pueden descartar. Tema de seguridad alimentaria. Bueno, nada más, bueno, lo que comenté en la primera diapositiva, que no iba de regadío, iba de agricultura en general, una reducción de un 7% de la producción en Europa, si ese Green Deal, esa estructura de reducción de insumos se extrapolara al planeta Tierra, aumentaría
el número de personas desnutridas en el planeta Tierra. Es decir, que este tecno-optimismo / agronegacionismo es muy peligroso, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis cómo los agrónomos y los agricultores mano a mano han conseguido pues que la producción de cereales ha ido siempre por delante de la población, del aumento de la población, y cómo la población planetaria que hay desnutrida va reduciéndose poco a poco, ¿no? Y eso no se consigue sin insumos, eso no se consigue sin agua. El 40% de la producción mundial viene del regadío y con tendencia al alza. Eso a nivel mundial. A nivel español ya hemos visto que es un 65%, ¿no? Entonces la seguridad alimentaria sin regadío es inviable. Y decidir que, bueno, en España no regamos, pero que rieguen otros, bueno, pues está bien, es una decisión política, me parece magnífico, pero es una decisión que hay que tomar, ¿no? Bueno, estos números los hemos visto. Yo a mí, la economía, pensar que el regadío es solo números, es difícil convencer quizá a la población urbana, ¿no? Es que mira, es que el empleo aumenta 5 veces. La renta, bueno, estos son el porcentaje de subvenciones que recibe el regadío frente al porcentaje de subvenciones que recibe el secano. Prácticamente el 50% de la renta del agricultor de secano es lo que recibe de la PAC. Si no hubiera PAC, yo creo que sin PAC se abandonaría gran parte del secano español, porque prácticamente lo que mantiene, lo que le queda al agricultor es la renta de la PAC, es la subvención de la PAC. Lo otro es costes igual a ingresos, ¿no? de explotación. Y ya hemos comentado como el Producto Interior Bruto es de entre 5 y 25 veces mayor, depende de la zona donde estemos. Y precisamente ahí, en la zona donde estemos, mientras más duro sea el secano, se ve más diferencia de renta. En el norte de España llueve mucho, tiene un clima prácticamente atlántico, como el francés casi, y bueno, pues ahí apenas se riega, y lo poco que se riega, el secano ya de por sí es productivo, con lo cual el regadío aumenta un poco la producción, no mucho. Mientras que en la parte del sur es producir o no producir, vivir o no vivir, ¿no? Entonces la economía, pues, a escala macroeconómica, ya hemos visto, la balanza de pago en España se compensa parcialmente por las actividades de regadío. Este es un tema más novedoso. En el libro pueden ver que hay un capítulo muy interesante que habla del agua y la energía, pero la energía los regantes lo han visto y bueno, ya lo sabéis, como una queja por el aumento de los costes, y es totalmente razonable que hay una queja justa porque se ha subido el coste de la energía, ¿no? Pero hay en el mundo un movimiento interesantísimo de lo que se conoce como la producción agrovoltaica, aquí compatible entre la agricultura. De hecho, hay un movimiento intentando que la política agraria común de la Comisión Europea no castigue a los agricultores que ponen una parte de la explotación con placas solares, pero mantienen la agricultura debajo, ¿eh? Eso se llama agrovoltaico, no sé ni qué nombre tiene, yo le he sacado ese, pero no sé. Ahí tenéis un ejemplo de Chipre, otro de la India, donde está habiendo un boom del riego solar vinculado a vendiendo los excedentes de energía a la red. Entonces hay agricultores que están sacando ya más dinero por venderle los kilovatios al pueblecito de al lado que por hacer agricultura, ¿no? Entonces ahí está transformándose de poner un panel para poder hacer una bomba solar, se están convirtiendo en pequeñas centrales eléctricas. Pero lo que quiero transmitir aquí, y aquí estamos viendo cómo en la planificación energética nacional, el Plan Nacional de Energético, considera estratégica la reserva hidroeléctrica, que está muy vinculada al regadío. Y me pregunto si no hay más cosas que hacer en ese campo, si algunas de las balsas que se están haciendo no se pueden utilizar para almacenar energía y luego venderla. Sé las dificultades que hay en España, pero bueno, ahí hay una oportunidad de que el regadío no solamente sea un consumidor de agua y de energía, sino de que aporte al sistema energético nacional algo, ¿no? Es algo para explorar, simplemente. Cambio climático. Bueno, el cambio climático es un titular del periódico El País, o sea que esto no me invento gran cosa, donde aumenta mucho el verano, aumenta entre 5 y 10 días, la longitud del verano térmico. Y aquí el problema que hay es que cuando te hablan de cambio climático muchas veces te dicen, ves, como hay cambio climático hay que quitar regadío. Y me temo que es al revés, o sea, porque si hay cambio climático precisamente el secano se convierte en más desfavorable.
es que yo no sé si la gente sabe lo difícil que es sacar adelante un cultivo en secano, dependiendo de la lluvia, ¿no? Pero si además el verano se alarga, las temperaturas con ello asociadas, en fin, no voy a entrar en ese detalle, pero que lo que sí va a hacer es que secano, si ya lo tiene difícil, lo va a tener más difícil todavía, ¿no? Y la única defensa que tenemos es el regadío como defensa contra el cambio climático. Inevitablemente no es que yo sea partidario de hacer muchos más embalses, pero algo teníamos que empezar a pensar, ¿no? En fin. Otro tema que tenemos que hablar es cómo el regadío, uno de los grandes problemas, y por eso la Comisión Europea quería reducir 20% el consumo de nitratos, es que no hay manera de quitar la contaminación difusa. O sea, la contaminación difusa del secano, porque lo que hay en Europa es secano, es brutal. Y entonces dicen, bueno, vamos a reducir la producción, la fertilización. Eso ya lo hemos hecho nosotros. O sea, con la modernización de regadío que tenéis aquí, lo normal es que se reduce un 25% el uso de fertilizante, o sea, la aportación al suelo. Pero luego, además, como es mucho más eficiente el aprovechamiento, se reduce hasta un 50% de la contaminación difusa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algo que explicarle a la sociedad, que una de las formas de reducir la contaminación difusa es poner riego por goteo. No sé si eso se puede entender. Conclusión, porque tenemos que dar tiempo al debate. Yo no es que sea pasión, es que veo que el regadío objetivamente es necesario hoy en un país mediterráneo como el nuestro. Cuando hablo de un país mediterráneo, o sea, hablo como puede ser California, Australia, Sudáfrica, Chile. El regadío es necesario hoy y lo va a ser más en el futuro, no menos, sino más en el futuro, ¿no? En un país como el nuestro con este clima, ¿no? Ahora eso sí, tenemos que hacer algunos deberes. Hay que mejorar todavía hay más que mejorar. La sostenibilidad hay que mejorarla más, la imagen hay que mejorarla más. Y yo que vengo del mundo científico, quizás habría que hacer cosas, ¿no? Como por ejemplo, podéis encontrar trabajos que analizan en el caso de Suiza como cuando se abandona la agricultura baja la biodiversidad. ¿Por qué? Porque se convierte en un monocultivo de bosque. Todo muy verde, todo muchos árboles, pero al haber menos diversidad empeora el ecosistema. Pues eso no lo encuentras tú en el regadío, nadie lo ha hecho, porque aquí parece que lo único interesante es demostrar que el regadío es muy malo, pero cuando alguien trata de demostrar que el regadío es bueno para la biodiversidad, pues eso no interesa, o no le interesa a los científicos, no le interesa al sector que se investigue, no lo sé. Pero hay cosas que hacer ahí también, el tema con números, con datos, ¿no? Y no los hay, yo los he buscado y si alguien los tiene que me los haga llegar. Lo intuyo, porque se intuye con las fotografías que he mostrado y con el sentido común, pero el sentido común no es suficiente, hacen falta también datos, ¿no? Y esa es un poco mi conclusión. Esta es mi última diapositiva. Voy a dejar de compartir y así nos vemos la cara, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, Julio. Has dado unas pinceladas de todo lo que aporta el regadío. Muy interesante tu visión que en el libro está bien explicada. Y la cuarta presentación es la mía, que pasaré a compartir la pantalla. Bueno, la presentación, explicaros que esta presentación del año 2018, el director de FIRA de Barcelona de Water me propuso hacer una charla sobre buenas prácticas en las redes sociales en el sector del agua, Ángel Celorrio, y lo cierto es que esta charla, ajustando y actualizándola, ya la he realizado en Barcelona, en León, en Murcia, en Lleida, para el clúster catalán del agua, ¿no? Entonces, siempre intento aportar alguna cosa nueva, pero yo pienso que son 10 recomendaciones que, de manera para intentar mejorar la situación de la comunicación del sector de regadío, del sector del agua, de cualquier otro sector. La primera es que la sociedad se está transformando. Esta presentación era de 2018, pero que se está transformando y no se está transformando a una velocidad normal. Antes Victoria hablaba del 4G y del 5G. Ya ha llegado allí al 5G y el 5G ya no es una evolución, es una revolución. Porque ¿qué pasa? Que cada vez, aparte de estar conectadas más personas, hay conectadas más cosas. Entonces, hemos de entender que la transformación digital ya ha llegado y cada vez irá más deprisa.
Siempre me gusta explicar que en el siglo XX nos comunicábamos con el teléfono y que estaban muy marcadas las jerarquías. El ministro, el director general, los consejeros, los presidentes de comunidades generales, hasta el regante de base. ¿Qué pasa en el siglo XX? En el siglo XX tenemos un modelo de comunicación que combina la llamada de teléfono con la presencia en redes sociales, que esto permite trabajar y comunicar en red. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues que en una sociedad que cada vez es más digital, hay a veces crecimientos exponenciales. A mí me gusta compartir que no es lo mismo 1, que 10, que 1000, que 10.000, que 100.000. Aunque parezca que vayamos añadiendo ceros y que lo cuente, pero yo pienso que son números muy diferentes. Y esto lo hemos visto con el tema del coronavirus, lo hemos visto varias veces. Otra cosa de las que tenemos en la sociedad digital es que las redes sociales solo representan una pequeña parte de la sociedad, pero a menudo explican el comportamiento. Dices que no está Twitter explica una pequeña parte. Digo, sí, que es cierto que es una pequeña parte, pero muchas veces explica lo que pasa en la sociedad. Y ya también, evidentemente, estamos en tiempo de coronavirus. Esto nos ha cambiado la vida a todos. Hay más teletrabajo, más telegestión, hay videoconferencias, hay webinars, hay comercio electrónico, hay un montón de cosas. Y por tanto, ¿qué es lo que digo? Que ahora hay menos ferias, menos visitas, pues tenemos que tener más presencia digital. Porque cuando la distancia física se incrementa, tenemos que también tener esa empatía en un entorno digital, ¿no? El segundo consejo, ya lo ha comentado Victoria, todos los canales de comunicación que tenía la SEIASA, ¿no? En esta estación de bombeo pongo diferentes canales de comunicación, que si los blogs de Yagua, el Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, bueno, cada vez hay más canales de comunicación. Yo hice un ejercicio en la última charla para el Clúster Catalán del Agua de analizar sus canales y como podéis ver, las empresas principales del clúster, 13 estaban en Twitter, 11 en LinkedIn, 10 en YouTube, 8 en Facebook y esta es un poco la gradación de los diferentes canales. He puesto este logo de un post que hice este año, que la gente no debe menospreciar la capacidad de comunicación que hay en LinkedIn. Hay gente que actualiza su perfil en LinkedIn y lo tiene abandonado. Yo pienso que es importante también tener en cuenta la capacidad de comunicación en LinkedIn. Vamos al comentario 3, a la recomendación 3. Nosotros, como ingenieros agrónomos, o al menos yo, pues pienso que la comunicación tiene que ser técnica, clara y responsable. Siempre he querido crear contenidos y estar activo en redes sociales para explicar a la sociedad lo que son las externalidades del regadío. Aquí veis, bueno, ya había puesto las métricas de mi blog Alejandro, diferentes imágenes de los últimos posts sobre la transformación digital de la agricultura de regadío. Y aquí sí que me gustaría explicar que yo me considero como un influencer, pero ¿por qué? Pues porque creo y comparto contenidos. Yo pienso que hay gente que sabe de transporte de agua, hay gente que sabe de sensores, de Internet de las cosas, de comunicaciones, pero somos los agrónomos los que tenemos una visión más integral de lo que representa un regadío. Un regadío es transportar agua, pero para producir alimentos. Hay unos cultivos detrás, hay unas parcelas, hay unos agricultores y toda esta visión integral, los agrónomos yo pienso que somos los que tenemos mejor esta visión integral y es necesario que creamos y compartamos contenidos que sean de interés. Cuarto, comunicar gota a gota. Yo pienso que es muy importante ir teniendo esta comunicación, de ir haciendo diferentes actos a lo largo del año y tener actividad en redes sociales. Yo hice una entrada que le llamé 17, la constancia y 17 Cs para tener en cuenta a la hora de comunicar, pero yo me quedaría con las 3 principales, que es constancia, calidad y conexión con la audiencia, ¿no? El 5. Hemos de entender que la comunicación es bidireccional.
no hay que estar en una red social y explicar tu mensaje. Las redes sociales también sirven para escuchar las opiniones de la sociedad. Yo pienso que es importante escuchar y oír. Evidentemente escucharás la música o el ruido de las cuentas que sigas. ¿Y por qué es importante esta comunicación bidireccional? Porque se mejora el engagement, se mejora el compromiso de los seguidores hacia la cuenta principal. Y esto, Victoria, es muy, muy importante. Si las comunidades de regantes o los regantes de base no interaccionan con la Sellasa o con cualquier otra cuenta, dejan de ver lo que dice la Sellasa. Es así de simple. Si no hay una interacción, las redes sociales dejan de enseñar el mensaje que se está transmitiendo. Entonces, esto yo llevo 43.000 tweets y a veces me dicen, es que no haces tweets. Digo, no, es que tú no interactúas conmigo y entonces Twitter no te enseña Twitter o cualquier otra red no te enseña los contenidos. Sexta recomendación, es muy importante el tiempo. Y aquí a veces las cosas se vuelven virales. Yo pienso que hoy se han identificado 2 hashtags muy claros, bueno, 3 con el de Victoria, de modernización de regadíos. Uno es Comunica Regadío y otro es Water2Me. Y nos gustaría ver qué capacidad de impresiones somos capaces de acumular hoy, ¿no? Y el otro es publicar en el momento oportuno. Si queremos hablar de Comunica Regadío, porque estamos en esta charla, el momento de comunicar es hoy, no es dentro de 10 días cuando nos acordemos. Por eso destaco que es importante por el tema de la viralidad, de la inmediatez, pero sobre todo por elegir el momento. Punto 7 es, estamos en una sociedad del Big Data, y el Big Data por muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas es porque lo que no se mide no se puede mejorar. Hay que saber medir. Por eso hay gente que comparte en redes, pero no utiliza los hashtags y si no se utilizan los hashtags, no se puede medir el impacto de los diferentes eventos, ¿no? También me gustaría decir, y esto lo digo, aunque yo mida mucho, hay que compartir que la gente no se debe obsesionar con los valores de las métricas. Yo siempre explico que cuando uno empieza a correr una maratón y hace 4 horas, no tiene que obsesionarse con ese tiempo. La próxima maratón seguramente lo mejorará, pero que lo que sí que es cierto hay que medir para mejorar, ¿no? Y también comentar que aunque tú no midas tu actividad, los otros sí que pueden medir por ti cómo estás, ¿no? Entonces, yo utilizo una herramienta que es muy sencillita. Cualquiera puede consultar cómo está de influencia y nos da 2 valores. Yo actualmente estoy en 799 sobre 1000 de influencia y que aquí podéis ver que la influencia tiene un comportamiento exponencial. No son mismos los puntos necesarios para tener 700 de influencia que para tener 950, ¿no? Veis que el eje de las SIS está en 1000, 10.000, 100.000, 1 millón, 10 millones o 100 millones. Y el outreach, que es lo que compartimos de los demás. A mí me gusta compartir contenidos de otras personas y por eso estoy en un índice de 9 sobre 12, ¿no? Y esto agrupa lo que es la actividad que tienen los demás contigo, qué contenido estás compartiendo a lo largo de los diferentes meses y por eso he hecho estas 2 tablas que resumen. Aquí hay a la izquierda las cuentas del Ministerio de Agricultura, de IAGUA, del Ministerio de Transición Ecológica, la del Departamento de Agricultura, la mía, la de Sellasa, la de Ingenieros Agrónomos y todo un listado de comunidades de regantes que tengo identificadas en Twitter bueno, aquí presento la métrica y la influencia. Como podéis ver en las de la derecha, la mayoría de comunidades de regantes están pues, en valores entre 600, algunas 700. Sí, me gustaría destacar que Scratch es la primera de España
con 767 de influencia sobre 1000, y en la de Campo de Cartagena también está en tercer lugar. Las comunidades de regantes de Murcia son las que más comunican. Entonces, seguramente porque tienen un problema en tema de recursos, ¿no? Pero que aquí hay un poco la métrica de las diferentes comunidades de regantes. Me gustaría que estos valores que presento los entienda la gente como una manera para que mejoremos la comunicación. No, y soy muy respetuoso con el trabajo, con el largo trabajo que hay detrás de todos los tweets que se hacen, y por tanto a mí me gusta hacer este comentario, que si lo comparto estas métricas es para intentar que entre todos mejoremos la comunicación del regadío. Aquí podéis ver el número de seguidores y en el eje de las SIS está la influencia, y aquí las diferentes pues administraciones que os he comentado en la página anterior, ¿no? Desde de las comunidades de regantes que están entre valores de 600 y 700 las más grandes, y que diferentes cuentas pues van creciendo su influencia. Octava recomendación, la época del llanero solitario ya se ha acabado. Eso de hacer un tuit, tú haces el tuit y que nadie interactúe, yo pienso que eso ya ha pasado a la historia. Yo pienso que la manera de avanzar, y coincido con Victoria, es que tenemos que tener empatía, hemos de entender el win-win, y aquí me gusta, esta figura la he hecho esta tarde con todas las personas y cuentas que han ayudado a compartir esta jornada, ¿no? Hay colegios agrónomos de toda España, gente de la Comisión del Agua, el Joan Girona, la María José, el José María, gente de la Water People de IAGUA, la exconsellera Meritxell Serret, Mariano, bueno, hay mucha gente, ¿no? Entonces, yo pienso que esa es la manera de que se vaya ampliando el mensaje. Luego, me gusta hablar siempre de las cuentas influencer como aquellas cuentas que te permiten llegar más lejos y más deprisa. Hay gente que ahora quiere entrar en redes y va poquito a poquito, pero yo pienso que si te apoyas en determinadas cuentas te puede ayudar a crecer mucho más deprisa. Evidentemente hay que tener muy claro pues a quién etiquetas en una red, o si realizas un evento de regadíos en Lleida, no sé qué, pues ya tienes que pensar en una serie de personas, o si lo haces en León, o si lo haces... pero esto está claro que no es lo mismo hablar de regadío que hablar de ganadería, que hablar... Para cada temática y para cada ámbito geográfico, pues hay una serie de cuentas que debes de tener siempre en la cabeza. Y ya la última recomendación es que el silencio también es una forma de comunicar, ¿no? Y lo explicaré comparando dos tipologías de cuentas. Una es la Federación Nacional de Comunidades de Regantes y la otra es una entidad medioambientalista, la WWF España. Como podéis ver, en la primera tabla, unos llegaron en noviembre del 2009 y otros en febrero del 2015. O sea, hemos llegado ya con 5 años y medio tarde a las redes. Aquí podéis ver la actividad de los tweets que hace una cuenta y la otra. Tiene un comportamiento similar, pero 10 veces superior a la entidad medioambientalista. El número de seguidores. Aquí sí que hay diferencias. Hay la diferencia de la escala, que está multiplicado por 40, pero es que hay además el incremento de seguidores, que mientras FENACORE ha podido incrementar en estos meses 214 seguidores, WWF España ha incrementado 30.000 seguidores. Entonces es una diferencia importante. Y finalmente el tema de la influencia. FENACORE y otras comunidades de regantes están del orden de 700 y WWF España están 972, casi están en 1000. Entonces es lo que comento yo, que a veces que como si unos estuviéramos comunicando con 3 dígitos y otros con 6 dígitos. Y esta era un poco mi presentación, y decir que o te transforman o te transformas o te transforman, ¿no? Aquí tenéis un poco mis canales. Evidentemente recordar que el día 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, y he querido tomar esta imagen de
de Naciones Unidas, ¿qué repercusión tiene el agua en los alimentos que comes? Pues la primera es clara. Sin agua para el regadío no tendríamos alimentos. Esa es una de las... Lo ha explicado Victoria, lo ha explicado Alejandro, lo ha explicado Julio. Pero es así de simple. Y acabaré pues, con una imagen de un concurso de fotografías del Colegio de Ingenieros Agrónomos, de Ignacio Iglesias, que fue finalista en esta foto que le he llamado Papá Ver y Riego. Y bueno, que tengamos todos un feliz Día Mundial del Agua. Ahora dejaré de compartir pantalla y pasaríamos ya al debate con las preguntas. Empezaremos por Victoria, porque es posible que igual que tenga que salir porque tenía otra reunión agendada. Tranquilo, Ignasi, como lo quieras llevar, ¿eh? No te preocupes. Bueno, es igual, empezamos. Perfecto. Entonces, Victoria, he presentado valores de métrica e influencia en Twitter de algunas comunidades de regantes. Tú conoces muy bien las comunidades de regantes, el sector del regadío y la actividad que tienen en redes sociales. ¿Cómo valoras la importancia que le dan a la comunicación? Pues mira, yo creo que las métricas que tú has lanzado contestan por sí solo a esta pregunta. O sea, las comunidades de regantes, incluso en mi exposición lo decía, y es algo que ha detectado el Ministerio de Agricultura. Por eso es que en este segundo impulso de la modernización se quiere digitalizar todas las comunidades, no solamente respecto a la gestión del riego, sino a todo lo demás. He estado contando así, abuela pluma, cuando tú has pasado las comunidades de regantes que has ido enumerando, los seguidores que tenían y toda la tabla. De todas esas, hay 16 comunidades de regantes que han hecho modernización o hemos hecho modernización de regadíos junto a ellos. Nosotros hemos actuado en más de 200 comunidades de regantes. Imaginaos la proporción. Es decir, las comunidades de regantes todavía están a producir alimentos, están a buscar la mayor rentabilidad y que la rentabilidad de sus producciones, de su tierra, pero es verdad que las redes sociales las están dejando aún de lado. Yo creo que esto se va a solucionar y va a ir transformándose a medida que se produzca el cambio generacional en la agricultura de regadío, porque además es verdad que alguien dijo que la agricultura, si no es de regadío, no existe o no existirá, y es cierto. Julio lo aportaba con sus datos. Nos comunicamos mal la sostenibilidad del regadío, y la otra cosa que me ha apuntado Julio, que era que no decimos que es sostenible y que además tiene muchas bondades el regadío. El regadío protege el medio ambiente. Ignasi, tú en tus tablas, y además son brutales y apabullantes, FENACORE como Federación Nacional de Comunidades de Regantes y no me acuerdo ahora mismo de los de medio ambiente. No me sale el nombre, perdonadme, me he quedado ahí bloqueada. Pero eso es, perdona. Es que no es que haga 4 veces más de seguidores, es que además su espectro es muchísimo mayor. Es decir, los sectores ecologistas también, o sea, los agricultores también son ecologistas, que es una batalla que ya aún se sigue en ella, aún en pleno siglo XXI. La pregunta, por responderte más gráficamente, los datos lo dicen todo. FENACORE, Federación Nacional de Comunidades de Regantes, llega apenas a los 2.000 seguidores. Nosotros, que somos una empresa estatal, que tenemos más de 200 comunidades, tenemos 1.800 seguidores. Es que no hay más comunidades de regantes que tengan cuentas, en este caso de Twitter. La gente dice, no, es que la mayor red es Facebook y después está TikTok y luego está lo que tú quieras. Pero si al final es pararse y que haya alguien que dé contenido a todo eso. Tú lo decías en tu exposición, si no interaccionamos es muy complicado. Tú puedes ir lanzando mensajes, pero al final es como me estoy dando contra una pared, ¿no? Sí es verdad que hay comunidades de regantes muy, muy activas, pero todavía nos queda, estamos al inicio, y yo creo que esta digitalización que se va a producir de este año hasta el año 2026, que son las fechas para poder invertir ese dinero del plan de recuperación,
se va a avanzar bastante. Y si no, seguro que dentro de 4 años nos vemos otra vez en otra webinar y veremos las cifras. Bueno, la siguiente pregunta era qué se puede hacer para que las comunidades de regantes de base interactúen más con los contenidos del Ministerio, de la SEIASA, de FENACORE. Es que ya lo has explicado, Sí. ¿no? Y yo pienso que cuando se presentó el libro de las externalidades, que estaba Alejandro, que estaba Julio, que también estabas tú siguiéndolo, pues todas las comunidades de regantes tenían que haber estado activas y Eso es. yo pienso que ayudando a compartir ese mensaje, y hemos de encontrar la manera de que estén más activas, ¿no? Es evidente que puede ser una red o en otra, pero se tiene que intentar mejorar aquí. Después, otra pregunta. ¿Crees que la comunicación y que la generación de contenidos en el sector del regadío es constante a lo largo del año? ¿O se concentra cuando existe un determinado evento o un determinado problema, como sucede, pues, por ejemplo, en la comunidad de los regadíos de Murcia? No, a ver, las comunidades de regantes de Murcia, es verdad que el caso de Campo de Cartagena, sobre todo Mariano Soto como tuitero, es muy activo, pero los contenidos no se lanzan, y eso sí que tenemos nuestros estudios, porque además, bueno, mensualmente hacemos aquí en SEIASA, yo hago el seguimiento y se hace una analítica mensual. No se lanza cuando se tienen problemas, o sea, no verás nunca en Twitter una comunidad de regantes que ponga necesitamos agua urgentemente. Es decir, puede haber algún descerebrado, entendedme la expresión descerebrado, es decir, la red, entienden que Twitter no es, en el sector del regadío, ojo, no es para hacer reivindicaciones, sino para trasladar y comunicar, pues, su experiencia, si han asistido a una presentación de un libro, si han asistido a una jornada, es más de comunicación. Y yo insisto, y sé que soy bastante pesada, pero creo que ahora mismo, viendo además el listado de participantes, de todos los que haya visto, salvo que haya alguno con nombres anónimos, hay dos representantes de 2 comunidades de regantes con las que la sociedad estatal trabaja, 2. Es llamativo, creo, y además son 2 personas jóvenes, ellos sabrán, pero todos creo que una vez que se dé el relevo generacional en el campo y en el mundo agrario va a ser importante ese cambio, porque no va a haber otra manera. La pandemia nos ha enseñado que nos tenemos que comunicar vía televisión, vía por donde estamos ahora, que esos encuentros de agua maravillosos en el Salón Roca, por ejemplo, pues que ya se van a dar muy poquitas veces, esos encuentros maravillosos de FENACORE a nivel nacional también va a ser casi inviable. La Universidad de Córdoba, que sois el top en explicar tecnología, no va a ser esto. Entonces, la gente moderna, la gente joven, serán los que sepan y seguro que ganamos un montón. Yo os hago una apuesta que de aquí a 5 años triplicamos a cualquiera que esté en contra del regadío, o al menos que ni frío ni calor, ¿eh? Yo creo que sí. Un comentario, Sí. Victoria. Cuando he dicho problema, a veces, por ejemplo, en el canal Aragón y Cataluña se le rompió el canal, tuvieron una rotura del canal y a través de su cuenta de Twitter pues explicaban cómo iban avanzando las obras, ¿no? No necesariamente era una reivindicación, a veces es un problema concreto y utilizan un canal de comunicación que en vez de esperarte al día siguiente a leer la noticia en un periódico local, pues en el Twitter la podías leer a los pocos minutos, ¿no? Sí, claro, pero nosotros, por ejemplo, Ignacio, si te hago una pequeña puntualización en ese caso, cuando tenemos obras que evidentemente han podido sufrir, que además las averías que se dan en el uso de las infraestructuras, lo que es más directo es que sufre, lo afecta el regante, ¿no? La persona, lo que decíamos, lo que es importante para SEIASA. Se entiende que usen el canal Twitter o el canal que consideren, pero es que también la prensa actualmente ya está digitalizada, es decir, hay pocos periódicos en papel. También he de decir algo, por si alguien quiere poner alguna cosa, es que las obras de SEIASA se rompen. No, no se rompen. No se rompen. De 289 actuaciones, no, es que también ha ocurrido y entonces, claro, tú no contestas por la red, es decir, tú te pones en contacto vía correo electrónico, tenemos una página web que además también he de deciros que estamos cambiando, estamos dándole una nueva imagen más 2021,
pero es un canal por donde las comunidades de regantes también se pueden comunicar, ¿sabes? No me refería a que reivindiquen, sino que uno cuente. Aquí se cuenta siempre en positivo. El sector de regadío, yo creo que estamos todos de acuerdo. Julio, que tienes ahí la experiencia directa como universidad, los regantes, los agricultores siempre transmiten en positivo. Nunca se traslada nada que no sea las externalidades positivas, ¿no? Bueno, para acabar, Victoria, en estos últimos meses ha comentado, ya lo has dicho tú, los fondos Next Generation, ¿Sí? en temas de modernización que coordinará la SEIASA. ¿Habéis previsto alguna campaña especial de comunicación sobre este tema? Pues mira, lo más importante es, bueno, ahora estamos en el momento en el que el Ministerio, como sabéis, ha vehiculizado a través de las comunidades autónomas la petición de obras para ejecutarse de modernización, gracias a los fondos Next Generation. Estamos todavía en el momento en el que se están, por parte de las autonomías y del Ministerio, viendo cuáles son, precisamente, Julio, para hacer las más sostenibles. Se van a hacer las obras de modernización de regadíos de esta segunda modernización. No es hacer infraestructura de riego, sino ya es el paso más allá. Meter todo lo que es renovable en la digitalización al máximo, tecnología puntera. Entonces, ¿qué campaña nosotros hemos pensado? Estamos dándole vueltas, pero tenemos todavía que esperar, porque no nos podemos olvidar que somos una empresa pública cuya matriz es el Ministerio de Agricultura. Y ahí sí que somos muy respetuosos desde que salimos a las redes en lo que nos marquen desde el Ministerio. Eso no quita que no tengamos libertad para movernos, pero es verdad que son fondos muy importantes para el Gobierno de España, que va a gestionar muy bien y que a partir de que se dé el pistoletazo de salida, esperamos que muy pronto empezaremos a contároslo todo por las redes, y espero que nos sigáis en esos canales y nos retuiteéis. Modernización de regadíos es el hashtag nuestro, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pasaríamos ahora a algunas preguntas de Alejandro. Alejandro, he comentado la importancia del win-win, de la empatía digital para comunicar en red. ¿Cómo valoras la importancia de crear comunidad para que el sector del regadío pueda empezar a comunicar en red, como lo ha hecho la Water People, ¿no? Fundamental. Las redes, al final, es que se trata precisamente de eso, de encontrar a la gente que está interesada, que tiene unos intereses comunes, de ponerlos en contacto y de trabajar o dirigirse hacia un objetivo común. Tú viviste muy de cerca la creación de la comunidad de Iagua, que nosotros llamamos Water People, y al final esa comunidad, su base es de gente que siente de alguna forma pasión por el agua, por algún área, sea en la parte profesional, sea en la parte de ocio, sea en la parte sentimental, sea en la parte, bueno, en cualquier aspecto, ¿no? Lo que nos une es que es algo muy común, además, en los profesionales del sector del agua, que la gente suele acabar de alguna forma enamorándose de todo lo que significa la gestión del agua, cuidar el recurso, lograr que quien no tiene agua acceda a ella. En la parte de regadío, evidentemente, pues ser capaz de generar una producción que alimente a la población, conseguir cada vez mejores productos con menores recursos, etcétera, ¿no? Digamos que la mayoría de amigos y profesionales de este sector pues acabamos de alguna forma enamorándonos, como decía, del agua. Y a partir de ahí se creó esa comunidad. Pero bueno, Iagua es un ejemplo, pero hay muchísimos, ¿no? Victoria hablaba hablaba contigo de esa necesidad de coordinar esfuerzos muchas veces, y yo os pongo un ejemplo. Hay organizaciones que todos los días vemos copando atención en redes sociales, trending topics, temas de debate, etcétera, que tienen muchísimos menos integrantes que las comunidades de regantes que pueda haber en España, infinitamente menos. La diferencia es que están organizados, y con 100 personas organizadas, por ejemplo, que tengan una buena red, puedes hacer milagros
puedes cambiar percepciones, lo que decía Julio de ese agronegacionismo y esa cultura que se impone en determinados ámbitos. No se va a hacer de la noche a la mañana, evidentemente, pero estoy convencido de que se puede comunicar todos estos temas que hemos estado hoy hablando aquí, pero es necesaria una coordinación. A veces no tiene que ser una coordinación que busque un objetivo claro, sino que buscar gente que tiene los mismos intereses, que lo va a hacer porque le gusta, porque le interesa, porque cree que es lo adecuado, porque cree en ello de alguna forma, y de esa forma, con esa coordinación, pues estoy seguro de que se van a lograr resultados. Nosotros, como decía, sí que hemos visto en los últimos años como mucha gente se ha ido uniendo, está más cercana, se une para hacer este tipo de eventos, para iniciativas como puede ser el libro de Julio, que yo creo que es un auténtico hito por ser precisamente, por aunar perfiles muy diversos, temas muy diversos que a lo mejor nunca se habían puesto juntos, y además es una iniciativa que ha tenido una buena comunicación, ¿no? Entonces yo creo que ese es un ejemplo perfecto de cooperación y que desde luego debería aprovecharse en el futuro como ejemplo y como herramienta para comunicar adecuadamente sobre el regadío, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer, como decís, pero eso también tiene que motivarnos a todos, porque estoy convencido de que con coordinación y trabajo se van a ver grandes resultados en el futuro. Alejandro, también he comentado la importancia de identificar cuentas destacadas. ¿Crees que estas cuentas se valoran adecuadamente? Yo os podría explicar aquí anécdotas de yo estoy en algún evento y me preguntan qué hago con el móvil. Y lo digo así, Entonces, ¿tú crees que estas cuentas por parte de, digo en general, se valoran adecuadamente? Estas cuentas... Bueno, a ver, Ignasi, yo creo que tú tienes muchísimo mérito porque has hecho una labor de evangelización en los últimos años, en la que muchas veces estoy convencido de que te has dado un poco cabezazos contra la pared, en el sentido de que tú ves muy claras el retorno de estas acciones, de este trabajo, etcétera, te has cansado de comunicarlo. Y a mucha gente le cuesta, pero bueno, le cuesta porque todos tenemos orígenes diferentes, culturas distintas, algunos somos más nativos digitales, otros menos. Bueno, hay muchísimas circunstancias y por lo que sea, esto requeriría un análisis sociológico probablemente que yo no estoy en condiciones de hacer ahora mismo, por lo que sea, el regadío ha llegado tarde a estas herramientas, a estos debates. Tarde, no en el sentido de que no pueda revertir la situación, sino que ha ido un poco a remolque de otros sectores que han visto antes, por lo que sea, los beneficios de comunicar, de posicionarse, de que la opinión pública conozca lo que hacen y para qué sirven y qué retorno tiene invertir en ellos y conservarlos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿yo qué puedo decir? O sea, creo que el trabajo que has hecho tú no está reconocido, la verdad, no te voy a engañar. Creo que se reconocerá con el tiempo, porque has hecho mucha evangelización. No has trabajado para ti, la verdad, has sido muy generoso y has trabajado para tu sector, un sector que amas, que defiendes, que lo haces en todos los foros, en todos los ámbitos. Y bueno, pues no eres tú solo, hemos puesto antes más ejemplos de bloggers, pero hay muchos más en redes sociales que lo hacen porque creen en ello, no porque más allá de su actividad profesional, ¿no? Y estoy seguro de que con el tiempo se os reconocerá más de lo que se ha hecho hasta ahora y ojalá que en el futuro pues se vea el valor de ese trabajo. Vale, y según tu experiencia, Alejandro, ¿qué diferencia destacarías en temas de comunicación entre el sector del ciclo urbano del agua y del regadío? Yo pienso que las campañas de un tipo de empresas y las otras entidades relacionadas con el regadío son diferentes, pero bueno, ¿qué diferencias destacarías? Sí, bueno, a ver, evidentemente hablamos también de públicos diferentes, de intereses diferentes, es una comparación complicada, ¿no? Pero bueno, lo que es el esfuerzo
En comunicación, evidentemente, en el agua urbana, bueno, pues tiene una trayectoria más larga y que se ha acelerado muchísimo en los últimos años. Actualmente en el agua urbana existe un gran movimiento en todos los sentidos, muchísima competencia en diferentes ámbitos, por ejemplo, en el de la digitalización, en todo lo que es economía circular. Bueno, evidentemente, pues como os decía, el sector privado está muy, muy, muy activo. La marca es muy importante, cada vez más. Por ejemplo, nadie se imagina una empresa privada ir a ver a una administración y que no le conozca y que no sepan qué hace, cuál es su tecnología. O sea, todo el mundo tiene claro de que, oye, cuando yo me vaya a reunir con alguien que licita, que está buscando una tecnología para esta planta o que está buscando, bueno, cualquier tipo de equipo, etcétera, tiene que conocer mi empresa, mi marca, tiene que saber que somos líderes, que somos buenos, etcétera, ¿no? Si no, tengo que hacer el doble de trabajo para convencerlo, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte en este momento pues hay muchísimo movimiento y demás, y eso se nota. Luego en lo que es el tema de concienciación de uso de agua, pues ahí sí que hay una trayectoria muy larga, yo creo que exitosa en España por parte de administraciones y de empresas de todo tipo, públicas y privadas, que han logrado que áreas urbanas como Madrid, Barcelona, sean de las más eficientes del mundo, tengan un consumo per cápita muy, muy ajustado, y eso es un trabajo de concienciación, sobre todo de educación, que se ha venido haciendo en las últimas décadas y que ha calado en la sociedad. De todas formas, antes yo decía una cosa, el sector del agua urbana tiene algunos problemas. Siempre hay un debate político, como sabéis, asociado al tipo de gestión, pública, privada, mixta, etcétera. Siempre está eso en la mesa, pero no hay un debate como puede haber con el uso del agua en la agricultura. O sea, en general la gente, pues bueno, Madrid, por ejemplo, la mayoría del consumo es urbano y no hay un gran debate sobre decir cómo reducimos el consumo de la gente en su casa. No lo hay. O sea, hay un cierto debate de concienciación, pero todo el mundo asume que la gente necesita tener agua para vivir tranquilamente y no se habla tanto de ese ni derroche, ni despilfarro, ni cuando, bueno, sí que hay margen de mejora, obviamente, ¿no? El uso industrial, por ejemplo, también es un ejemplo de sector que no está en el foco del uso del agua, cuando en muchísimas ocasiones es mucho más contaminante y crea un impacto medioambiental mucho más fuerte, ¿no? Pero no solemos ver una demonización del uso del agua para hacer cerveza, que se gasta, evidentemente, hectómetros y hectómetros, ¿no? O para hacer la ropa con la que nos vestimos todos los días, ¿no? El sector del regadío sí tiene un problema con esta percepción de la opinión pública. Lo han explicado perfectamente Julio, también Victoria, y yo creo que también lo he tocado. Y por eso yo creo que tendría que hacer un esfuerzo mayor, incluso porque está en juego su futuro para recibir inversiones, para mantener el empleo que está en juego, para conservar esas externalidades positivas que tiene ahora mismo, pero que si se dejan de destinar recursos, pues va a ser imposible, ¿no? Entonces, yo creo que la comparación, precisamente el factor más importante es este, ¿no? Que el sector del regadío debería hacer mayor esfuerzo que otros que no están tan en el punto de mira como él. Gracias, Alejandro. Pasaríamos a las preguntas de Julio. La pandemia ayudó a poner en valor la producción de alimentos por parte de la agricultura. Esto es un tema que ya hemos comentado otras veces con Alejandro. ¿Crees que esta valoración de la sociedad se mantendrá en el tiempo? ¿O que al pasar el tiempo ya no nos acordaremos? Yo sinceramente creo que nos olvidaremos dentro de un año de todo. O sea, que la gente se va a lanzar a consumir. O sea, yo creo que la gente va a querer olvidarlo todo. Recuérdate que cuando Churchill es el que gana la Segunda Guerra Mundial y pierde las elecciones. O sea, la gente quiere olvidar lo que ha pasado. Yo creo que tiene una memoria corta o es que psicológicamente queremos olvidar lo mal que lo hemos pasado, ¿no? No lo sé. No soy optimista en ese sentido. O sea, yo pienso que, como comentas tú, que la memoria es corta, por eso es importante ir comunicando, ¿no? Sí, bueno, un compañero, lo tengo que chequear, pero un compañero de aquí de la Universidad de Córdoba, que sabéis que hay mucha gente muy lista, y me decía, mira, creo que en Estados Unidos solo queda un departamento que se llama Departamento de Riego, todo lo demás se llaman ahora
water, sustainability, tal y cual. Parece que el llamarte departamento de riego era algo que estaba mal visto, ¿no? Hablando de grandes universidades, Davis, California, Nebraska, tal. Si todo el mundo se llama útil y ahora ya todos somos sostenibilidad, ¿no? Y a mí me gusta mucho el Water for Food Institute de Nebraska. Creo que es un... Y va por ahí el tema, o sea, Water for Food, mire usted, olvídese del agua del riego. Yo lo que hago es Water for Food, yo le doy a usted de comer y además de paso mantengo el paisaje, ¿no? Y el riego es solo un medio para un fin, o sea que no sé cómo tenemos, pero eso requeriría, vosotros sabéis más que yo de comunicación, pero es que no sé si el mensaje, mire usted, yo riego, parece que tengo algo que ver, yo produzco alimentos, o sea, pasa que vivo en un país mediterráneo, tengo que regar, no tengo alternativa. O sea, no sé cómo vender el mensaje, pero creo que no sé, vamos a la defensiva, ¿vale? Es lo que te quiero transmitir. Yo te pondría el caso de Cataluña. En Cataluña el Departamento de Agricultura sí que está haciendo campañas de relacionar la producción de alimentos de proximidad, pero luego no lo relaciona con que es necesario el regadío. No. Entonces nos falta un eslabón de la cadena, ¿no? Quizá algo así, sí. Sí, bueno, fíjate que aquí, por ejemplo, la Vega de Granada está protegida como paisaje, ¿no? O sea, porque la gente al final lo valora, lo que te decía antes, la Vega de Granada, debajo de la Alhambra, y tal. Tú miras la Alhambra y ves allí la Vega tan bonita, bueno, ves Sierra Nevada al fondo, pero, pero eso luego la gente llega a la hora de protegerlo, no lo acaba de entender, o sea, lo valora, pero luego estos agricultores que usan mucha agua, algo falla ahí, ¿no? Bueno, Julio, la primera condición para poder poner en valor Rocapuerta el regadío es conocer el regadío. De las externalidades que se habla en el libro, ¿cuál destacarías que deberían conocer las personas de zonas rurales y cuál sería más importante que conocieran las personas de zonas urbanas? Las zonas urbanas deberían entender la aportación de la población, de la seguridad alimentaria. Ese tema de si me usted, yo no puedo pasar el coste de producir alimentos a África o a América, ¿no? Yo tengo que hacer mi parte y eso hay que ser solidarios también ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues esto cómo se hace en un país como el nuestro, pues, ¿no? Se hace con mucho cuidado y con agua, ¿no? Entonces, eso hay que transmitirlo de alguna manera, porque eso de que, como decía Friedman, no hay desayuno gratis y que produzcan otros, eso no me vale. O sea, y eso tiene que entenderlo a la población urbana, que produzcan otros, urbana de Madrid y urbana de Bruselas. Eso de que produzcan otros es que no salen las cuentas. Es decir, que no hay otro planeta para producir, es el que hay, ¿no? Entonces, no me parece justo la postura europea / española, ¿no? De que produzcan otros. No sé cómo transmitir eso. Tanta solidaridad. Yo creo que la solidaridad es algo que se vende fácil. Bueno, pues aquí también hay solidaridad. La solidaridad no es que yo pueda tener un paisaje pristino y los demás tengan que comerse la soja transgénica. No, eso no es solidaridad. Bueno, no sé. Comentar que Sergio Mote, que es un compañero de la Comisión del Agua, ha hecho este comentario, ¿no? Que lo que se produzca en Argentina o Brasil pues tiene su impacto ambiental y que hemos de valorar el impacto ambiental global, ¿no? Entonces, pregunto a Sergio que cómo se comunica esta verdad a una sociedad que recibe permanentemente una presión ambientalista muy superficial en términos generales, que no asume la necesidad del regadío para la conservación o la mejora de la ecología global. Vosotros lo estáis diciendo, habrá que pelear con las mismas armas, porque si no es que vamos a la batalla, pero no me gusta hablar de términos bélicos, pero es verdad, vamos a la batalla con las manos a la espalda, o sea, si no se puede, nos van a dar en todos lados. Ese es el problema, vosotros sabéis más que yo de eso, yo quiero decir, creo que lo lleváis muy bien enfocado, ¿no? Sí. Vale, Julio, otra pregunta sería si crees que el sector del regadío está aprovechando las herramientas que disponemos actualmente para transferir este conocimiento dentro del sector y hacia la sociedad. Yo creo que no, y tú lo has puesto muy bien de manifiesto, yo creo que no. Y faltan de todas formas algún trabajo científico, ya lo decía, yo echo de menos algunas cosas. O sea, cuando hemos buscado lo de CO2, hay 2 trabajos en España sobre el tema, dos, o sea, sobre la captura de CO2. Hay que hacer algo más. Pero claro, los científicos a veces también nos motivamos por lo que se nos pide que hagamos, o sea, que a veces tampoco puedes decir, claro, el tiempo es limitado, el tiempo es oro, has dicho tú, creo. Entonces, al final tienes que hacer lo que te piden que haces, o sea, lo que a ti te apetece, pero también lo que te piden que hagas. Y si no te lo pide nadie, pues acabas haciendo lo que te divierte a ti, ¿no? O sea, en el sentido intelectual de la palabra, ¿no? Bueno, Julio, es evidente que a su ritmo, pero las que sí que comunican son las comunidades de regantes.
Pero ¿crees que debería haber otras entidades, empresas, me refiero a sindicatos agrarios, entidades financieras, empresas ganaderas, agroindustria, que si no tienen los productos que produce el campo, pues difícilmente van a poder tener actividad, que apoyaran con mayor intensidad al regadío? ¿Tú crees Yo creo que sí. Por ejemplo, hay una entidad, Cajamar y Caixa también tiene una parte bancaria. Creo que están haciendo un trabajo que no es de una entidad bancaria. Es decir, Cajamar en concreto tiene una actividad muy intensa en el tema de investigación agraria, fomento de reuniones. Es decir, por decir un ejemplo, sí. Aparte, Cajamar es un ejemplo, pero como ellos debería haber más empresas de riego. El Water for Food Institute está financiado en parte por una empresa de riego grande, potente, ¿no? Que todo el mundo conoce, ¿no? O sea, que sí, también tienen su sitio en esta historia. Vale. Ahora repasaríamos alguna preguntita. Llevamos ya una hora. Ya que esta Victoria, Seiasa también tiene su sitio, ¿sí? No, hombre, no, es verdad. O sea, igual que el Water for Food Institute de Nebraska, míralo porque ahí se hacen muchísimos foros muy interesantes. Está financiado por Valmont, ¿no? O sea que sí. Si Valmont lo puede hacer, vosotros también. Yo creo que sí, Vale. Tenemos que pensarlo además justo por lo de la digitalización, ¿no? Ese guante lo agarramos desde Seiasa, nos pondremos en contacto con vosotros también con toda la Water People y al final a ver si hacemos esa potencia que yo creo que es España, ¿no? Ahora mismo en la modernización y en la agricultura de regadío. Esta pregunta, ahora os transmito preguntas que han llegado por la plataforma. Ernesto Serra, yo no lo conozco. Ernesto Serra es del canal Jucarturia. La pregunta que lanza es, ¿creéis que habiendo avanzado en la modernización del regadío, nos hemos dejado por el camino la modernización del regante? Pues, si me dejáis que abra el fuego, por supuesto, Ernesto. Y eso además en muchas ocasiones lo estamos viendo. Ernesto Serra es el gerente, el director de la Comunidad General de Usuarios del canal Jucarturia. Antes cuando me has presentado, Ignasi, dijiste que llevo desde el año 2014 en esta casa, ¿no? Desde el 2004. Imagínate, yo empecé casi con Ernesto, ¿no? Él en canal Jucarturia. Y esto lo digo por una razón, porque seguro que, y estoy completamente de acuerdo, las comunidades de regantes, en Valencia, por ejemplo, en el canal Jucarturia, se han modernizado una barbaridad, se ha cambiado hasta, ya no se hace naranja, se hace caqui, y si no se hace, es decir, se ha innovado mucho en el campo, pero las comunidades de regantes y los regantes, vamos a meternos también nosotros en el saco, me refiero a mi casa, estamos todavía 5 pasos por detrás. Nos falta mucho todavía por aprender a comunicar eso que decíais vosotros dos, ¿no? Que el regadío, que no haya agrofobia, y que no haya regadiofobia, que también es que el regante, y eso lo hemos compartido en muchas jornadas, ¿no? Los agricultores del regadío gastan agua, no. Se hacen productos que se ponen en todas nuestras mesas y además hacen que el sector agroalimentario español sea el primero, ahora mismo en tiempos de pandemia, que ha hecho que el Producto Interior Bruto español no bajará súper en picado, es decir, que se ha mantenido. Por lo tanto, Ernesto, vamos a seguir comunicando, ábrete muchas cuentas de Twitter y vamos a seguir todos juntos. Bueno, si alguien quiere añadir alguna cosa, pero otra pregunta, y yo pienso que esta también va dirigida para ti, Victoria, bueno. de un compañero de la Comisión del Agua, Colegio de Agrónomos, Joan Girona, es investigador del IRTA. El regadío es importante para fijar la población en el mundo rural y mejorar la calidad de vida de las personas, pero también es una grandísima oportunidad para una entrada masiva de grandes o muy grandes empresas que ven la producción de alimentos una excelente oportunidad de negocio. Y en algunos casos esta entrada masiva de grandes empresas no ayuda en la consecución de estos objetivos concretos del regadío. La pregunta iría para todos. ¿Qué acciones paralelas deberían acompañar a la modernización de regadíos para que se consigan estos beneficios esperados del regadío? Quizás no sea un problema genérico, pero hay zonas concretas donde sí puede llegar a serlo. Julio, tú eres creo yo, ¿no? Alejandro, Julio tiene datos, datos, seguro. Es cierto que han entrado fondos de inversión y grandes empresas en el sector, y es verdad que ha sido un movimiento de los últimos 5 o 10 años. Hablamos de España, no hablamos del mundo, ¿no?
Y es verdad, es cierto, pero no ha sido las comunidades regantes, no han entrado, por las comunidades regantes no han entrado en nuevos regadíos, han ido a Ikeba, han comprado alguna gran finca de estas que no hay muchas, de 500 hectáreas de riego, pero no ha sido a través de las comunidades. Victoria, que las conoce muy bien, ha sido el tema de Alqueva sí, pero Alqueva no es Alqueva es un proyecto diferente, portugués, sí. pero no es una comunidad regante. Es verdad que es un tema interesante lo que ha planteado Joan, pero no, sinceramente, yo creo que en las comunidades no es un problema eso, pero no sé si vosotros lo veis de otra manera. Pero tampoco es el capitalismo, ¿eh? O sea, la globalización, y en España no ha sido tan grave la entrada. Tú vete a África o a América o a Estados Unidos, o sea, ahí sí que son grandes explotaciones, ¿sí? De todas formas, si me permites, Ignacio, fíjate, un dato del que os decía cuando la ponencia, ¿no? Nosotros solamente lo que hacemos de modernización, que es una parte muy chiquitita dentro de lo que hace el Ministerio, en nuestra modernización, en la ejecutada por SEASA, un poco en comparación, se han visto beneficiadas hasta ahora directamente, porque eso sí que está cuantificado, gente que pertenece a la comunidad de regantes y que puede haber una o dos que tengan muchas hectáreas aglutinadas y sean alguna empresa, pero todos son regantes que pagan sus cuotas y que son seres individuales con sus familias, más de 100, casi 200.000 personas. Es cierto que parece que las grandes empresas han entrado a copar el sector agrario. Yo creo que más a regularlos, a meter mano en los precios. Muchas veces los agricultores sí usan las redes sociales para reivindicar la caída de los precios, que los precios sean más justos, que vayan más equiparados con lo que significa el valor del producto, pero yo no creo que tanto, habría que estudiarlo, ¿eh? Si hay tantas empresas grandes, hay mucho minifundio en España y ayer estuvimos visitando, y lo tuiteaste tú precisamente, Ignasi, estuvimos viendo obras que estamos ejecutando en el Páramo Leonés, que son grandes extensiones, 17.000 hectáreas en cada una de las dos comunidades, imaginaros, pero es que esas 17.000 hectáreas tienen 5.000 familias detrás. Ahí podría haber grandes empresas que estuviesen comercializando el maíz, por ejemplo, o el azúcar remolachero, ¿no? Y no, son familias. Esperemos que siga así. Si hay gente nueva, no habrá tantas empresas en la agricultura, creo yo, ¿eh? Eso es una opinión particular, no de SEASA, de Victoria. Bueno, yo coincido contigo, Victoria, que en función del regante, que si hay un regante joven que tira para adelante porque se ha modernizado o porque se ha transformado en regadío, pues sí. Pero el problema es cuando estas actuaciones no van deprisa y no se acaban de modernizar, ¿sabes? Ese es el problema, que al final, si no es rentable, la gente a veces pues lo tienen como una actividad secundaria, abandonan la actividad o cosas de estas. El regadío siempre es rentable, Ignasi, siempre. Sí, pero evidentemente, pero que sí, porque se produce muy bien. En España se produce muy bien. Se produce muy bien. El coste es muy alto, pero es verdad que se produce muy bien. Y mucha gente joven se va a incorporar. Y yo creo que sí, ¿eh? Joana ha hecho un comentario. La pregunta anterior tiene mucho que ver con la comunicación de los valores del regadío. Para comunicar deberíamos incitar a la sociedad general con temas que les puedan interesar de verdad. Y entonces aquí yo, en lo que he comentado anteriormente, ¿no? Si lo relacionamos con la producción de alimentos de proximidad, pues que haya una justificación que estos alimentos se pueden producir porque hay un regadío, ¿no? Y yo pienso que con este comentario de Joan dejaríamos aquí ya las preguntas. Hemos estado casi 2 horas. Yo pienso que ha habido bastantes preguntas, 4 presentaciones muy importantes y muy contentos de contar con vuestra presencia unos días antes del Día Mundial del Agua. Yo pienso que si esta presentación la queríamos organizar el Día Mundial del Agua, no hubiéramos podido. Pues muchas gracias a los 4, Julio, Victoria, Alejandro. Nos volvemos a ver. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Y sigamos